Nos tenemos que relajar, nos podemos permitir escuchar y también empatizar con el trabajo solidario de muchos argentinos que en plena pandemia deciden pensar en el otro. Y este es el caso de Daniel Canulo, que decidió crear junto con un amigo un respirador artificial. Pero cuando hablamos de un respirador artificial se van a dar cuenta de por qué este puntualmente tiene un extra. Con él está nuestra compañera Carla Ricciotti. ¿Cómo te va, Carla? Buenas tardes para vos, para todos allí. Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos con Daniel y con Maximiliano, él es el amigo del que vos hablabas recién, y han creado este respirador artificial con una máquina 3D, con una impresora 3D que ellos mismos tienen acá en la casa y que aparentemente es de muy bajo costo, muy accesible, podría llegar a tenerlo y en cantidad, quizá cualquier sanatorio, cualquier hospital. ¿Esto es así, Daniel? Primero, gracias por recibirnos. Un gusto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esto es así, efectivamente. La idea justamente fue de hacer un respirador de contingencia y para llevarlo a cabo nos basamos puntualmente en parámetros que fuimos haciendo consultas con distintos médicos, videollamadas, con profesionales de la salud, anestesistas, cirujanos, para saber qué se necesitaba a la hora de tener un respirador para atender la contingencia y los problemas que tiene un paciente grave con coronavirus, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te puedo nombrar diferencias que tiene un respirador como este, de repente a los prototipos que se ven habitualmente con gente que trata justamente de hacer un respirador para ayudarnos. ¿En qué consideran la mayoría de los profesionales? Es que un respirador que sirva para un paciente con coronavirus es que tiene que trabajar a mayor frecuencia, a mayor presión sobre todo, y tiene que tener fundamentalmente funciones como la PIP, que se le llama, que es básicamente una función en donde dejas una presión positiva al expirar. ¿Esto para qué sirve? Justamente cuando vos haces una expiración, las paredes del pulmón, si no tienen esa presión positiva, pueden chocar y justamente provocar más inflamación de la que ya tienen. Entonces es vital que tengan esta función. Otra función que te puedo nombrar es el tiempo de expiración, una pausa, para justamente los médicos puedan calibrar esa PIP. Entonces, básicamente tenemos un respirador con las condiciones que trabaja un respirador profesional, pero básicamente, como digo, es orientado a esta pandemia. No estamos hablando de querer hacer un respirador para otro propósito. Estamos hablando de un respirador que ayude y nos permita elevar el número de camas que están hoy en día en condiciones de tratar a enfermos de coronavirus de gravedad. Carla, le voy a preguntar a Daniel. Daniel, buenas tardes. Viviana te saluda. La idea de ustedes es ponerse en contacto con hospitales, poder distribuirlo, digo, teniendo en cuenta el tiempo tan corto que lograron utilizar ustedes para poder efectivamente tener a este respirador entre nosotros y, por lo que entiendo, a bajísimo costo y con productos nacionales, digamos. Todo lo que este respirador tiene adentro son productos que se pueden conseguir en Argentina. No tenemos que importar absolutamente nada. Es fundamental lo que decís, Viviana, porque justamente estamos en un momento de crisis mundial, entonces es imposible pensar en la idea de hacer un respirador de estas características con productos importados. Fue algo a tener en cuenta. De hecho, también hicimos videoconferencia con ingenieros mecánicos y gente entendida en el tema para saber si lo que nosotros estábamos desarrollando era viable y contar con su opinión, ¿no? Por supuesto. Para lo que es la parte técnica, conseguimos lo que está mostrando, que es un tester de respirador. Es un aparato diseñado para evaluar respiradores profesionales y en él podemos corroborar si lo que está mostrando en la pantalla de nuestro respirador coincide con la realidad. ¿Y coincide? Eso es fundamental, coincide perfectamente, se puede apreciar. Y, Daniel, bueno, gracias por el contacto. Gracias, Carla, también. Las personas que se quieren interesar por el respirador, que se llama Respiratoro, ¿dónde ingresan? Tienen recordame tu cuenta de Instagram. Sí, es hashtag, respiratoro. Respiratoro, bien. Respiratoro COVID-19. Ahí tienen toda la información y toda la data. Gracias, Daniel. Gracias, Maxi. Gracias, Carla. Buenas tardes para los tres.